Hello everyone, today is Monday, August 31st, 2020. Remember that the value is truth. Entonces vamos a empezar con nuestro tema, animals. What you can see in this image. ¿Qué animales puedes ver en la imagen? ¿Recuerdas los que trabajamos el año pasado? Okay, we have a horse, an alligator, an octopus, a sheep, a turtle, a mouse, a jellyfish, an elephant, a whale, a jack. Bueno, sorry. Tenemos aquí muchos animales que ya conoces. Trata de identificar tantos como puedas, ¿ok? So, what you can tell me about this image? What do you think that is going to be the topic for today? ¿Cuál será el tema de hoy? That's right, we are going to work with I can. ¿Te acuerdas que trabajamos mucho con esto? Por eso tenemos aquí, yes, I can. Can you climb? I can swim. I can fly. I can color and I can ride. I can ski. So let's start with a small song. Vamos a empezar con una pequeña canción. ¿Ok? Esta no la habíamos trabajado, no habíamos visto esta canción, así que pon mucha atención y observa los detalles. Little bird, can you clap? No, I can't, I can't clap. Little bird, can you fly? Yes, I can, I can fly. Elephant, can you fly? No, I can't, I can't fly. Elephant, can you stomp? Yes, I can, I can stomp. Little fish, can you stomp? No, I can't, I can't stomp. Little fish, can you swim? Yes, I can, I can swim. Gorilla, can you swim? No, I can't, I can't swim. Gorilla, can you climb? Yes, I can, I can climb. Buffalo, can you climb? No, I can't, I can't climb. Buffalo, can you run? Yes, I can, I can run. Boys and girls, can you sing? Yes, we can, we can sing. Boys and girls, can you dance? Yes, we can, we can dance, we can sing, we can dance. Yes, we can sing, we can dance. Yes, we can. 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 Walking in. Great. Now, do you remember the use of the can? ¿Te acuerdas del uso del can ahora sí? Muy bien, great. So let's continue. Let's work.
Para esto les pedí que tuvieran una hojita lista. Vamos a ir escribiendo conforme nos vaya pidiendo. Dice, what can they do? Can o can't, ¿qué pueden o no hacer? The bird can fly. El ave puede volar. ¿Quiénes pueden caminar? ¿Quiénes pueden nadar? ¿Quiénes pueden trepar y quiénes pueden saltar? Tenemos algunos ejemplos. The shark can't walk. El tiburón no puede caminar. ¿Cómo vamos a poner la siguiente? The tiger can walk. ¿Correcto? Luego tenemos en swim. The octopus can swim. Correcto. Así que por favor velo completando. When you finish, please glue it in your notebook, take a picture and send it to me to check it, please. No se te olvide que debes de mandarme las actividades cuando las termines. Si es necesario que pauses el video, adelante, hazlo o hasta puedes regresar. So let's prepare our topic. Vamos a preparar nuestro tema. Vamos a poner encabezado completo y tenemos Instituto Frei, Monday, August 31st, 2020 and the value is trust. I can, I can't. Y vamos a ir copiando el tema. Dice, we use can or can't when we describe an ability. That means that we talk about something that we are able to do or not to do. Cuando nos referimos al uso del can o el can't, nos referimos a algo que somos or not to do. Usamos el can o el can't cuando describimos una habilidad. Eso significa que hablamos de algo que podemos, que tenemos la capacidad de hacer o no. ¿Se acuerdan que lo trabajamos esto y les ponía yo el ejemplo? Nosotros, por ejemplo, we can walk, podemos caminar, but we can't fly, pero no podemos volar, ¿recuerdan? Bien, entonces, vamos a poner algunos ejemplos. For example, I can jump very high, yo puedo brincar muy alto. She can speak 4 languages, ella puede hablar 4 lenguas o 4 idiomas. We can't drive a car, no podemos conducir un auto. Can is a modal verb. That's why we don't conjugate in third person of singular. He, she, and it. ¿Qué quiere decir? Que el can no va a sufrir cambios cuando lo pongamos con diferentes pronombres personales. Es un verbo modal, lo cual dice que tiene esta capacidad de adaptarse sin cambiar. Cuando termines de copiarlo, vea la siguiente actividad. Igual vamos a poner Instituto Frei, Monday, August 31st, 2020, Activity for Practice. Write 5 sentences using can or can't. Sorry, I said it again, sorry. Write 5 sentences using can or can't. You can invent them or talk about your experience. Te pido que escribas 5 oraciones usando el can o el can't. Puedes inventarlas o puedes hablar sobre algo de tu experiencia, ¿correcto? When you finish, send me an image, okay? That would be everything for today. See you later, alligator. We'll see you tomorrow for our next class. Thank you very much. Have a wonderful day. Goodbye.